Tomando asiento, vámonos ubicando y nuevamente gracias a todos por estar aquí en esta mañana. Bien, tengo el honor de poder compartir el mensaje del Señor en esta mañana, de poder compartir con ustedes el mensaje de Dios y el mensaje que quisiera compartir que el Señor puso en mi corazón y en mi espíritu sobre todo, o en nuestra mente, se llama Cuando la gracia produce el fruto. Cuando la gracia produce el fruto. Seguimos hablando de este tema acerca del fruto, de cómo fructificar, de qué significa eso, y el pastor Eduardo ya nos predicó y nos estuvo compartiendo de eso. Fran la semana pasada también estuvo compartiendo acerca de por su fruto los vamos a conocer, y hoy en esta mañana quisiera que exploráramos este tema bajo esta perspectiva, que es cuando la gracia de Dios produce el fruto en nuestras vidas. Amén. A ver, quiero que se imaginen conmigo o recuerden una temporada del año que cada uno de nosotros, bueno, o la mayoría de nosotros nos gusta o nos alegra, que es Navidad. Amén. ¿Cuántos se recuerdan de Navidad? Bueno, dije Navidad y algunos sonrieron. Entonces, yo creo que es una temporada que nos alegra, que nos emociona. Pero hay algo en Navidad que es normal, es característico, que es que en nuestras casas o en algunas de ellas colocan un árbol de Navidad. ¿Se recuerdan el árbol de Navidad? Colocamos el árbol y cuando yo era niño, yo me acuerdo que mi mamá y mi hermana todos los años pensaban cómo decoraban el árbol. Y era como, ¿qué color le ponemos? ¿Qué adorno le ponemos? Y mi señora madre invertía y compraba un chongo diferente, un color distinto. Que hoy que parezca que tenga nieve, aunque claramente en Honduras no hay nieve. Que parezca que tenga este color y que le ponemos esto, que le ponemos lo otro. Y son árboles que le ponemos luz, que los iluminamos, que les ponemos regalos abajo inclusive. Y son árboles, podríamos estar de acuerdo todos, muy bonitos, ¿cierto? Son árboles brillantes, esferas perfectas, listones elegantes. Pero si nos acercamos y examinamos las ramas, en nuestro caso aquí, sobre todo en Latinoamérica, todos nuestros árboles son de plástico, ¿cierto? No hay ningún árbol. En Estados Unidos tienen la costumbre de, en algunos lados, cortar árboles reales y colocarlos. Sin embargo, aunque sean árboles reales, porque eran, digamos, troncos verdaderos, ya no tienen vida. Naturales, ya no tienen vida. Y si nos acercamos a los árboles nuestros, cuando nosotros los vemos, pareciera que tienen todo perfecto, y de hecho que en algunos casos lo tienen, pero no tienen vida. Son simplemente para una función específica. ¿Cuál es? Decorar. Decorativa, es para tomarnos fotos, es para que se mire bonita la casa, es para que se mire alegre la casa, es para que nos podamos tomar fotos. Pero si alguno de nosotros quisiera colocarle una manzana, un mango, quisiera ponerle un banano, quisiera ponerle algo a ese árbol y se lo pega y dice, bueno, es que este año mi árbol va a ser tropical. Y entonces le voy a poner un par de bananos, unos mangos, le voy a poner unos frutos, pero quiero que sea más realista, porque es que los que vi allá en Diunsa, en de todos, donde ustedes quieran que compren, no me gustaron. Esos chinos que encontré ahí en el centro no me gustaron. Entonces le voy a poner algo más realista, le voy a poner unos frutos verdaderos. Le voy a poner algo que se mire mejor. No pasan 3 días con esta calor y todo está podrido. Porque ese árbol tiene apariencia, se ve bonito, se ve alegre, brilla, en la oscuridad brilla, si le ponemos luz en la noche es una cosa maravillosa como se ve, pero no tiene absoluta ninguna vida. Tristemente, algunas veces a nosotros así nos sucede como creyentes. Aparentamos, tenemos todo cuadrado, todo perfecto, nos miramos súper bien y por fuera tenemos el lenguaje correcto, vamos a las actividades correctas y por fuera tenemos al parecer todo arreglado, todo bien, pero por dentro cargamos con un profundo cansancio por el esfuerzo de fabricar una santidad artificial, o por el esfuerzo de parecer tener algo que quizás no somos o no tenemos por dentro. Por tanto, o por lo siguiente, de alguna otra manera nos sentimos vacíos o cargados o cansados. Hay veces nos sentimos hipócritas, nos sentimos un fracaso, nos sentimos de que ¿para qué voy si no lo soy? ¿Para qué voy si no lo tengo? Como si esto se tratara de nosotros y creemos que dar fruto, ser fructíferos es hacer más, es esforzarnos más, es lograr más, como una lista de cosas que tenemos que alcanzar o pendientes de productividad, pero el problema no está en el esfuerzo mismo. El problema no está en qué más hacemos para dar fruto. El problema es
que somos por dentro, ¿por qué no estamos dando fruto? Y esto no es un llamado a la pasividad, no es un llamado a esforzarnos menos, sino es un llamado a esforzarnos en las cosas correctas. Este es un llamado para que nosotros podamos venir delante del Señor tal cual somos. Quizás hoy un poco plásticos, quizás hoy no tan realistas o no tan reales, no tan honestos. Quizás hoy ya árboles un poquito... En la parte de atrás de mi casa con esta calor hay un árbol que se mira bien bonito y ahorita está un poco triste, bien triste el árbol. Ayer lo estábamos viendo con Jocelyn y con mis hijos, cómo está de triste. Y a pesar de que estemos quizás en esas temporadas, en esos momentos de sequedad, de soledad, de tristeza, de angustia, en la iglesia de Cristo, fluye una gracia, fluye un amor, fluye una presencia del Espíritu Santo, que todo lo que está muerto cobra vida. Podemos entonces producir actividad, pero no producir fruto. Podemos entonces nosotros hacer, pero no tener. Podríamos hacer, pero no ser. Y es por esa incongruencia entre lo que nosotros creemos y lo que hacemos. Cómo nos sentimos y cómo actuamos, es que nos vamos de la iglesia, nos desanimamos, porque nos sentimos un fracaso, nos sentimos que no valemos, nos sentimos que, ¿para qué lo estoy intentando? A nadie engaño a otros, pero me engaño a mí mismo. Y esa no es la verdad del Señor. Esa es una mentira que Satanás todos los días quiere lanzarnos a nuestras mentes, pensando que somos un fracaso, pensando que no podemos, pensando que no tenemos, pensamos que no valemos, pensando que para qué estamos intentando, pensando que por qué seguimos haciendo las cosas como hacemos, porque muy adentro de nuestro corazón a veces creemos que somos plástico nada más. Pero amada iglesia, hoy en esta mañana yo quiero decirles de que el Señor obra un milagro transformacional en nuestras vidas. Y sin importar la condición o el estado en el que nosotros hoy nos encontremos, por medio de su palabra y el poder del Espíritu Santo, nosotros seremos transformados en nuevos hombres y nuevas mujeres para la gloria del Señor. Aleluya. Mateo 7, vamos conmigo a Mateo 7, por favor. Mateo 7 es un texto bíblico donde el Señor Jesús estaba enseñando acerca del fruto. Mateo 7, no lo tengo aquí creo que en la presentación, pero Mateo 7, versículo 15, o si lo tengo, no sé, la siguiente, sí, aquí está. Mateo 7, 15. El Señor Jesús está en el Sermón del Monte, y le estaba hablando a la congregación en general. El pastor Fran predicó la semana pasada Mateo 12 y era un texto que está dirigido específicamente a los religiosos de la época. Pero en esta sección el Señor Jesús está hablando en el Sermón del Monte. De hecho que en los versículos anteriores dice que Él está sentado en una posición de maestro enseñando este tema. Y les dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esa es una advertencia, ¿ok?, que le está haciendo el Señor Jesús a la gente, a las personas, al pueblo, a la iglesia. Les está diciendo: tengan cuidado, hay algunos que parecen ovejas, pero por dentro son lobos. Y no dice cualquier lobo, lobo rapaz. O sea, por sus frutos los conoceréis. Y hace una pregunta entonces: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso de un palo de manzana se recogen limones, o de limones se recogen bananos? Son dos cosas distintas. Así que todo buen árbol da buenos frutos. Digan conmigo: un buen árbol da buen fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. No hay pérdida. El Señor Jesús le está diciendo: miren, ¿cómo se van a ubicar si esa persona es un falso profeta o no? Por sus frutos lo van a conocer. Todo árbol bueno da un buen árbol, todo árbol malo da todo árbol malo da un fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Nótense en esa parte donde dice aquí no puede. Hay una imposibilidad. No funciona así. Es que no es natural que algo bueno de algo malo, ni algo malo de algo bueno. ¿Ok?
Entonces dice, no puede el buen árbol. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y aquí entonces va a una conclusión un poquito dura. Dice, todo árbol que no da buen fruto, ¿cómo es? Y es cortado, ¿y dónde? Y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Ok, número 1, el origen del fruto, el nuevo nacimiento. El Señor Jesús está hablándole a la iglesia, le está hablando al pueblo en general, y les está hablando acerca de los buenos y de los malos profetas, y de los falsos profetas, y entonces les empieza a enseñar acerca de este texto. Y les dice, nos tenemos que guardar de los falsos profetas. ¿Y cómo nos guardamos de los falsos profetas? Mirando sus frutos. Esto significa que nosotros podemos observar en una persona o en alguien ciertos aspectos que nos ayudan a identificar si es una persona que es un árbol bueno o es alguien que tiene, o es una persona que es un árbol malo. También lo podríamos aplicar nosotros en nuestra vida. ¿Cómo qué? Como podríamos poner atención a la manera de vivir, podríamos poner atención a sus enseñanzas, podríamos poner atención al efecto de lo que ellos hablan. Y ustedes dirán, bueno, aplica solo a las personas que enseñan la palabra, aplica también a nosotros. Podríamos decir cómo identificamos si nosotros somos árboles buenos o somos árboles malos. ¿Qué estamos hablando? Que quizás eso es algo que ya se predicó la semana pasada, que hay en nuestros corazones y cómo nosotros estamos viviendo. Pero aquí entonces hay una realidad, una tensión importante. Y es la tensión que todos nosotros estamos pensando. ¿Qué es? Entonces, ¿yo soy árbol bueno o soy árbol malo? ¿Qué soy? Porque todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y estos frutos es inevitable resultado de quienes somos. El fruto es un resultado inevitable de quienes somos. Por ende, si nosotros damos frutos malos es porque somos con confianza, con libertad, con gracia. Por eso el título se llama La gracia produce el fruto. Para que ustedes y nosotros podamos entender de que a pesar de nuestros malos frutos, el Señor quiere transformar esos árboles para que den buenos frutos. Así que si damos frutos malos, ¿qué somos? Árboles malos, es lo que es lo que hay. Pero eventualmente el Señor Jesús puede tomar un árbol malo y transformarlo en un árbol bueno. Eventualmente, por medio de la palabra y el Espíritu Santo en nuestra vida, Él puede transformar todo lo malo, todo lo muerto, todo lo que no tiene sentido ni valor en algo para su gloria y para su honra. Así que todo árbol que no da fruto, dice que va a ser cortado. ¿Y otra cosa? Echado al fuego, porque el no tener buenos frutos significa ser del diablo. No puede haber esterilidad inocente en el árbol invisible del corazón. Oigan esto, el que no dé frutos y el que dé frutos malos solo son buenos para echarse al fuego. Porque no hay fruto malo que produzca medio buen fruto, ni fruto bueno que produzca, hoy producí mal fruto y mañana buen fruto. Es que no funciona así. O bueno o malo, o blanco y negro, o vivo y muerto, o encendido o apagado. Pero los tibios los vomita de su boca. Porque el árbol malo solo sirve para ser cortado y echarse al fuego. No es meramente el perverso o el portador de moras venenosas o frutos venenosos el que va a ser cortado, sino los neutrales, el hombre que no tenga frutos de virtudes positivas, también va a ser echado al fuego. Así que antes de preguntarnos a cualquier otra persona, debemos preguntarnos primero a nosotros mismos. No tanto qué fruto estamos dando, amados hermanos, porque no se trata de lo que damos, porque es el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Se trata de preguntarnos quiénes somos. Por eso es que el origen del fruto es el nuevo nacimiento, porque tenemos que nacer de nuevo, porque nuestra naturaleza por sí misma no puede alcanzar a Dios. Nuestra naturaleza en sí misma no puede glorificar a Dios. Y el punto de partida para comprender el nuevo nacimiento es entender y es reconocer la condición que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos, que somos árboles malos. Desde la caída, cada persona tenemos la predisposición natural hacia el pecado y hacia lo malo.
malo en nuestra existencia. Oigan lo que dice Salmo 51:5. He aquí, en la maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Dónde me concibió mi madre? En pecado. En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Digan conmigo, todos. Todos pecaron. Todos hemos fallado. El pecado está tan profundamente arraigado en la naturaleza nuestra humana, que es descrito como estar muertos espiritualmente. Y creo que hay unos textos ahí, Tato, por favor. Es descrito como que nosotros estamos muertos espiritualmente. Esto significa que por naturaleza el ser humano es absolutamente incapaz de producir vida espiritual o buscar genuinamente a Dios por sus propios medios. Voy a repetirlo nuevamente. Por nuestros propios medios, el ser humano es absolutamente incapaz. No puede, no es posible buscar a Dios solo nosotros mismos. No es posible dar fruto solo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos de su gracia en nuestras vidas. Por nosotros mismos no podemos. Por nosotros mismos nunca lo vamos a hacer, porque dice en Efesios 2:1 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Adivinen qué, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esa es la naturaleza de la cual nosotros, tú y yo, venimos. Estábamos muertos. Digan conmigo, muerto. Árbol de Navidad muerto. No producía nada, pero lo decoramos, le ponemos luces, le ponemos listones, le ponemos colores, le ponemos un montón de cosas por apariencia de tener vida, pero por dentro estamos muertos. ¿Y muertos por qué? A causa del pecado. Eso significa que nuestra naturaleza es absolutamente incapaz. No puede. Por eso es que el árbol malo se tiene que echar al fuego, porque no puede. Estábamos tan separados de Dios, tan muertos, tan separados de Él, que no había nada que nos pudiera acercar a Él. Por eso dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las entiende, no las puede comprender. El mundo no nos entiende, porque para él son locura. No las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. O sea que las cosas del Espíritu son ¿para quiénes? Para los espirituales, para aquellos que han nacido de nuevo. ¿Por qué entender este tema es tan importante? ¿Por qué comprender esta doctrina es tan importante? Porque nuestros deseos y nuestra voluntad, amados hermanos, están tan manchados por el pecado y por los efectos del pecado, que en nosotros no hay nada que pueda verdaderamente buscar y agradar a Dios. No hay nada. Es que es importante entender de dónde venimos para saber la gracia inmerecida que nosotros hemos recibido. Es importante tener la conciencia del pecado, la conciencia de nuestra naturaleza vieja, para poder saber de dónde Dios nos ha rescatado. Por cuanto los designios de la carne son la enemistad contra Dios. Oigan bien esto. Nuestra naturaleza estaba enemiga de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso lo dice en Romanos 8, del 7 al 8. O sea que nuestra naturaleza no se puede sujetar a Dios. No puede agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De ahí venimos, amados hermanos. Esa es nuestra realidad. Eso es de donde nosotros veníamos. Pero hoy en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza. Compartir con un mensaje de esperanza y de agradecimiento y de gratitud en nuestras vidas. Que independientemente de dónde veníamos, el Señor nos ha rescatado con una transformación interior que solo el Espíritu Santo la puede producir en nuestra vida. Por eso es necesario nacer de nuevo. Porque no podemos, porque no funciona, porque no sirve, porque nuestra naturaleza humana, pecaminosa, muerta, herida por el pecado, dañada por el pecado, no puede hacer nada por sí misma. Necesitamos una transformación operada
por el Espíritu Santo. Y esto se refiere en la Biblia de varias maneras. Se refiere como nacer del Espíritu, nacer de un nacimiento incorruptible, nacer o ser una nueva criatura, ser una nueva creación. Otras veces se presenta como un nuevo corazón, se presenta como una nueva vida, como un nuevo hombre, una nueva oportunidad de ser a Dios, tener una mente renovada. Todas estas imágenes, aunque distintas, apuntan a la misma realidad. Y la realidad es el nuevo nacimiento. Dios produce un cambio profundo y radical en la naturaleza misma del ser humano para que podamos acercarnos a Dios. Así que Dios en nosotros nos ha transformado profunda y radicalmente. Se lo voy a repetir. El Señor nos está transformando de una manera profunda y radical. No es por las ramas. Esto no es podarnos. No. Esto es una obra transformacional milagrosa del Espíritu Santo, transformando por completo el Alejandro hipócrita, mentiroso, que dañaba, que hería, que mentía, que hacía su propia voluntad, por un Alejandro que pueda glorificar a Dios en todo lo que hace. Es transformarnos por completo. Así que Dios infunde en el alma del pecador nuevos hábitos santos. Y estos son los frutos que nosotros podemos producir. Pero los frutos son producto de una nueva naturaleza. Esos nuevos hábitos santos nos ayudan a nosotros y nos dan la capacidad para conocer a Dios, para amar a Dios y para obedecer a Dios. ¿Ok? Esa nueva naturaleza. Pero la raíz, la realidad es que necesitamos esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algo interesante aquí es lo siguiente, amados hermanos, que esto no es un trabajo en conjunto. Esto no es como que nosotros trabajamos con el Espíritu Santo para cambiar la naturaleza. Es como vos haces tu parte, yo la mía. Vos atacás, yo defiendo. No funciona así. No es que yo puedo hacer algo para nacer de nuevo. De eso que Nicodemo, un maestro de la ley, un maestro importante, le dijo al Señor Jesús, pero ¿cómo podemos nacer de nuevo? ¿Qué se trata eso de nacer de nuevo? ¿Acaso yo puedo volver al vientre de mi madre? Yo no puedo hacer nada. Por eso lo necesito a Él para todo. El nuevo nacimiento se trata ni de entregar nuestras vidas, porque eso de entregar nuestras vidas nosotros lo ponemos como, bueno, Señor, si me querés transformar, aquí te lo entrego. Allá vos lo que vas a hacer, como que si nosotros le dimos algo. Así que no quiero sonar grosero, pero es que nosotros no somos nada. No somos nadie. Somos árboles malos. Que nuestro único propósito al ser malos, ¿cuál es? Ser cortados, echados al fuego y que ardamos en el infierno por toda la eternidad. Cuando nosotros recordamos esas verdades, recordamos su amor, lo agradecemos más, lo valoramos más, buscamos más su santidad, más su amor, más su gracia, porque sin Él nada somos. Por eso nos revestimos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este principio del nuevo nacimiento, esta doctrina nos capacita para el creyente para amar y obedecer a Dios en lo profundo de su ser. ¿Por qué amamos? ¿Por qué le podemos venir aquí a la iglesia, levantar nuestras manos y decir que amamos a Dios? Levantamos nuestras manos con gratitud. ¿Por qué lo hacemos? Porque aun y cuando no somos árboles perfectos, ni impecables, pero somos nuevos árboles. Hemos nacido de nuevo. Y esta obra es invisible, pero sus frutos son innegables. Este nuevo nacimiento es algo difícil de explicar, amados hermanos. Y yo podría entender si alguno de ustedes dice, Alejandro, estoy un poco perdido. Lo comprendería yo también. Pero si algo tienen que entender es esto. Que cuando creemos en Él y hemos puesto nuestra confianza en Él, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Él, por una obra milagrosa del Espíritu Santo, nosotros nacemos en el Espíritu como nuevos hombres y nuevas mujeres. Y la vida pasada quedó en el pasado. Y el viejo hombre y la vieja mujer están muertos. Y nosotros tenemos una nueva vida en el Señor. Así que esta regeneración, esta nueva vida, este nuevo nacimiento, de hecho que el nombre de nuestra iglesia es New Life, nueva vida. Por eso es que esta doctrina debemos de recordarla siempre, porque es
que sin esto, sin esta obra redentora de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podríamos ser hombres y mujeres nuevos. Pero entonces, esta obra del nuevo nacimiento es invisible, pero sus frutos son innegables. Esta obra es invisible, pero sus frutos son innegables. ¿Cómo qué tipo de frutos? Número 1, que el que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Eso está en 1 de Juan 5:1. Todo aquel que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. Si ustedes y yo tenemos la duda, amados hermanos, ¿será que yo ya nací de nuevo? Primera manera de cómo responderla. Si ha nacido de Dios, ¿usted cree que Jesús es el Cristo? Número 2, el que ha nacido de Dios ama a sus hermanos. Ama a sus hermanos. En el mismo libro, 1 de Juan, pero en el capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted ama a sus hermanos, si usted ama, usted es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ama a sus hermanos. El que ha nacido de nuevo guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice en el capítulo 3, versículo 9 de 1 de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Se lo voy a repetir el texto. 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y último, si tenemos la duda o la pregunta si hemos nacido de nuevo, todo aquel que ha nacido de nuevo vence al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 5, versículo 4, 1 de Juan. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Estas evidencias no son perfectas, ni mucho menos constantes en el día a día de nosotros, ¿cierto? No todos los días vencemos al mundo, no todos los días amamos a nuestros hermanos, no todos los días guardamos sus mandamientos, pero sí son auténticas en su crecimiento. Aunque el nuevo nacimiento no produce creyentes impecables. Sí, porque ninguno de nosotros somos impecables, ninguno de nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y inmediatamente ya somos santos, perfectos, inmaculados, que no cometemos errores. No, de hecho que esta es otra doctrina, que es la doctrina de la santificación. El Señor va santificándonos a nosotros progresivamente hasta que lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, hasta que nos parezcamos cada día más a Cristo. Y aunque el nuevo nacimiento no produce creyentes impecables, sí produce corazones renovados que buscan al Señor y que aman su palabra. El nuevo nacimiento no produce perfectos, pero sí produce originales. El nuevo nacimiento no produce árboles perfectos completamente, pero sí produce árboles buenos, árboles vivos, árboles que quieran glorificar su nombre, árboles que estén dispuestos una y otra vez a rendirse en sus pasiones y en sus deseos para glorificar el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, aunque no seamos impecables, entender esto nos lleva a la pregunta en esta mañana: ¿hemos nacido de nuevo? ¿Hemos entregado? ¿Hay evidencia de que su espíritu ha cambiado algo en mí? Preguntémonos en esta mañana, tomémonos un tiempo para preguntarnos: ¿deseo a Dios? ¿Deseo su palabra? Yo estoy 100% seguro que sí. 100% seguro que sí. El motivo de mi pregunta no es para hacerlos dudar. El motivo de mi pregunta es para que tengan fe y tengan convicción. Es para que tengan la certeza que si hemos puesto nuestra fe en Él, hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, podemos conocer a Dios. Y si podemos conocer a Dios, lo podemos amar. Y si lo podemos amar, nos puede transformar. Y si nos puede transformar, amada iglesia, podemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que glorifiquen su nombre. Así que no es una pregunta capciosa. No es una pregunta para ponernos a temblar y dudar. Yo creo que yo no he nacido de nuevo. No es la duda la que quiero invitar a sus corazones. Es la confianza, es la certeza de saber de que si has puesto tu confianza en el Señor,
que si has depositado tu fe en Él, sos un nuevo hombre, sos una nueva mujer. Y puedes glorificarlo a Él, puedes vencer al mundo, puedes guardar sus mandamientos, puedes amar a sus hermanos, a tus hermanos, puedes creer que Jesús es el Cristo, puedes glorificarlo a Él en todas las áreas de tu vida. Al final hay una base, y no es meramente una confesión verbal, ni obras espirituales, es conocer a Jesús y ser conocido por Él. Amados hermanos, nosotros no solo conocemos a Jesús, sino que Él nos conoce a cada uno de nosotros. Y dice en el texto que aún estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, aún así Cristo murió por nosotros. Si es que no se trata de, como en el trabajo, productividad. Si en mi trabajo yo no cumplo, no logro las metas que tengo que hacer, no logro lo que hago, sobre todo si estoy en ventas, 3 meses. Porque no funciona así, o sea, es negocio, es productividad, es que tanto haces. Si no haces, te vas. Porque no querés, porque no tenés, porque no podés, porque no lográs, porque no alcanzás, porque no es lo tuyo, porque no servís, porque tu actitud no es la correcta, porque tu aptitud no es la correcta, porque no deberías estar en este puesto, porque deberías de estar en otra empresa o en otro lugar. Cambiar de trabajo o nosotros te cambiamos de trabajo. Así funcionan los negocios. Y creemos que esa misma mentalidad se transforma a la iglesia. Y venimos a la iglesia creyendo que al hacer más vamos a honrar más a Dios. Que al decir más o aparentar más seremos mejores. Y no se trata de eso, amados hermanos. Se trata de acercarnos con la seguridad y la certeza que en Cristo seremos hombres y mujeres nuevas, a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado, a pesar de mi fracaso, a pesar de mi frustración, a pesar de mi dolor, a pesar de mi condición. Él no te amó por lo que vas a hacer. No te amó por el potencial que tienes. No te amó por lo que vas a lograr para su obra. Gloria a Dios por lo que ustedes van a hacer para la obra del Señor. Glorifico el nombre de Cristo por lo que Dios va a hacer en su vida. Pero Él no los llamó para eso, o por eso. Los llamó porque los ama. Los llamó porque los ama. Los llamó porque son importantes para Él. Los llamó porque Él, desde antes de la fundación del mundo. Pónganse a pensar en eso ustedes. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso luchamos con creer, con luchar, con querer ser, con intentar, porque creemos que nosotros amamos a Dios y que Él nos ama en términos humanos. Sí, pensamos que Dios nos ama en términos humanos, pero hay una característica de Dios, que Dios es impasible. La impasibilidad de Dios es que Dios no está sujeto a pasiones. Hay otra característica de Dios, es que Dios no cambia. No cambia, es eterno, es perfecto, no cambia. Así que no hay nada que tú hagas que va a hacer que Dios te ame más. Y no hay nada que tú hagas que va a hacer que Dios te ame menos. No es como una relación de matrimonio. Te portas mal, hiciste esto, hiciste lo otro. Y te deja la mujer. O sea, ya no funciona, no sirve, no. Porque pensamos que amamos en términos humanos. Pero esa es la gracia, esa es la locura de la gracia de Dios. No hay nada que te pueda alejar de su mano. No hay, oigan esto, no hay quien te pueda arrebatar de su mano. A mí me encanta, ayer yo iba caminando con Claudia, sacamos a nuestra gran perrita que tenemos, una perrita súper pequeñita. Y cuando andábamos nosotros caminando, Claudia la llevaba y yo iba con ella, y llegó un momento en que se empezó a oscurecer. Y ella andaba sola, Claudia ya tiene 10 años, ya es una niña un poquito más grande. Entonces íbamos caminando, y en lo que estamos caminando empieza a oscurecer. Pasó algo bien peculiar, que Claudia se acercó y me agarró la mano. Media hora, no sé cuánto teníamos de haber estado caminando en la luz, y ella andaba tranquila. Llegó un momento donde percibió un poco de oscuridad. Yo ni se lo pregunté, yo solo lo sentí. ¿Y qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Se acercó. No me preguntó. No me dijo, papá, ¿me puedo acercar? Papá, ¿me das la mano? No se quiso portar bien para agarrarme la mano. No sé si me entienden. No hizo nada.
No necesita hacerlo. Lo único que hizo fue acercarse y agarrarme la mano. Porque aún siendo yo un hombre pecador, ella puede sentir la seguridad de que agarrada de mi mano puede caminar segura. Que agarrada de mi mano, que aquí entre nos viene alguien o algo y probablemente no soy el mejor luchador. Solo soy alto, pero no soy muy furioso. Pero aquí entre nos, no sé si la podría defender en la mejor de mis capacidades. Pero algo ya sabe, que aunque su papá no pelee en la UFC, ni sea un boxeador, es su papá. Y aunque esté oscuro, y aunque esté de noche, y aunque algo le produjo en ella, en su corazón, cierta inseguridad, no sé qué fue, no me interesa saberlo, solo me interesó agarrarle la mano. ¿Y saben qué fue lo maravilloso de ese momento? Es que yo ni siquiera la busqué, ella solo se agarró de mí. Y cuando yo siento su manita, yo la agarro y nos vamos juntos hasta que llegamos a la casa. Y ella sabía, estaba segura, estaba completamente segura de que agarrada de mi mano, el camino de regreso a casa estaba asegurado. Y aunque estuviera oscuro, y aunque fuera de noche, y aunque pareciera que cualquier cosa pudiera suceder, ella iba con su padre, y con su padre regresarían de vuelta a la casa. ¿Cómo nosotros no podemos confiar en Dios? ¿Cómo no podríamos entregarle nuestra vida? ¿Cómo podríamos nosotros no agarrar su mano si no hay nada, amados hermanos, no hay nada que te pueda arrebatar de la mano de Dios? No hay nada, no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni cualquier otra cosa creada, nada nos puede arrebatar, nada nos puede separar. Es que cuando nacemos de nuevo estamos unidos a la vid. Como dice en Juan 15 que predicó el pastor Eduardo. Estamos unidos a la vid. Y estando en la vid podemos producir frutos. Pero no hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la obra profunda del Evangelio. Es una gracia costosa, pero que transformó la vida de cada uno de nosotros. Y eso es la fuente de todo, su gracia irresistible. Esta es la fuente de todo, su gracia irresistible. Esa gracia que transforma, que sana, que reconcilia para la gloria de Cristo. La gracia verdadera siempre camina de mano con la verdad y la justicia en una transformación real del corazón. Por eso el nuevo nacimiento no se ve, pero lo transforma todo. Y el nuevo nacimiento no es un cambio de conducta. No es una mejora moral. No es lo que antes hacíamos y ahora no hacemos. No es que antes mentía, ahora me cuesta mentir. No es un cambio de conducta ni una mejora moral. Es una transformación profunda operada por el Espíritu Santo en lo profundo de nuestra alma para ser hombres y mujeres nuevos para la gloria del Señor en nuestras vidas. Vámonos a Isaías, por favor, y este texto sí quiero que lo leamos. Isaías 55. Isaías 55. Versículo 1. Isaías 55, versículo 1. La fuente de todo es su gracia irresistible. Isaías 55, versículo 1. ¿Lo tenemos? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y una pregunta amorosa que continúa ahí. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El primer llamado en este texto es a todos. ¿Cómo dice? A todos. ¿Vienen conmigo? A todos. ¿Pero a todos quiénes? Los sedientos, a todos los sedientos. Esta es una invitación para todos. Por eso es que la gracia es para todos nosotros, porque a todos los sedientos, a todos
Pero a todos los que tenemos sed, solamente los que estamos sedientos pueden venir a las aguas. Si no tenemos sed de lo que el Señor pueda darnos, nunca vendremos a las aguas. Pero miren lo que ese clamor del profeta Isaías está en el contexto del sufrimiento del pueblo de Israel. Y los capítulos anteriores, capítulo 53, capítulo 54. Capítulo 53 habla acerca del siervo sufriente, habla acerca de Cristo. Es un capítulo que apuntaba a lo que Cristo era y lo que Cristo iba a hacer. El 54 es el amor eterno, muestra el amor eterno de que Dios tiene por Israel y por ende también por nosotros, su pueblo. Y el capítulo 55, el texto y el título que tienen ustedes ahí, si tienen la Reina Valera del 60, dice misericordia gratuita para todos. Hay una invitación que dice a todos los sedientos, venid. ¿Y cómo tienen que venir? Venir con sed. ¿Para qué van a venir? Los que tienen sed. Vienen aquellos que no tienen dinero. Los que no tienen dinero, venid. ¿Y qué van a hacer? Van a comprar y van a comer. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa nuestros logros, nuestro estatus, lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, realmente no nos sirve de nada. Simplemente podemos aportar algo y es nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. ¿Y qué va a suceder? Según este texto, como el Señor le estaba hablando, en una analogía al pueblo de Israel, le estaba diciendo a todos los sedientos, a todos los que tienen sed, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid. Utiliza entonces dos términos: a los que tienen sed, vengan a beber, y los que no tienen dinero, vengan a comprar. ¿Y qué van a poder comprar? Vino y leche. Entonces hay tres cosas involucradas: el agua, vino y leche. Entonces los que tienen sed, el agua es una referencia, un símbolo que habla acerca de la vitalidad espiritual, de una nueva vida, de la espiritualidad, de ser vivos en nuestro interior. Y después dice: a los que tienen sed, a los que quieren vida, a los que quieren agua, vengan y beban. Y a los que quieren comer, comprar y no tienen dinero, vengan, compren. ¿Compren qué? Vino y leche. Leche como un símbolo de la nutrición y vino como un símbolo del gozo. Podemos venir a comprar, a comer. Pero miren qué interesante. Venir a comprar sin dinero y sin precio. O sea que puedes tener 1 millón, viejo. Pues no te sirve. Porque no tiene precio. ¿Sí me entienden? ¿Por qué no tiene precio? ¿Por qué no tiene precio? Por la gracia de Dios. ¿Por qué no tiene precio? Porque si tuviera, creeríamos que somos dignos y creeríamos que por obra buscamos a Dios. Por eso dice en la Biblia que esto es por gracia, en Efesios, para que nadie se gloríe. Para que reconozcamos que, ay, sí, es que yo estoy muerto en mis delitos y pecados, pero tengo un poco de dinero, puedo comprar una voluntad, puedo comprar esto. A todos los sedientos, los que tengan sed. ¿Cuántos tienen sed? Vengan a beber. Y los que quieren comprar, vengan a comprar. ¿Necesitan dinero? Absolutamente nada. Todo es gratis. Nada tiene precio. Ahora, no es que la entrada a la vida cristiana es gratuita o que no tiene valor. Esto es importante. No es que no se pague un precio. Háganlo de cuenta el supermercado o la pulpería de la esquina de nuestra casa. Y entonces un día vino una señora que maneja la pulpería, compró, llenó un camión entero de su pulpería, lo pagó de su dinero, abrió un día, puso un rótulo y dijo: a todos los que tengan sed y quieran un fresco, vengan. Y los que quieran comer, vengan. ¿Cómo? Y los que deseen algo, tómenlo, porque todo está gratis y no tiene precio. Para ustedes. Porque decidí quitarle el precio, pero el precio se pagó. El precio se pagó. El precio fue pagado. Esa es la doctrina de la justificación. Él nos declaró justos, pero no como diciendo, justos, bueno, sí, son justos y los perdono y no hay ningún problema, los absuelvo de su pecado y de su problema y de su maldad y de su dolor y de lo que merecían. No es absolvernos. Dios no nos absolvió de nuestros pecados como quitando la culpa. Alguien la tuvo que pagar. Y esa culpa la pagó Cristo en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros.
El precio fue pagado. El costo fue pagado, un costo increíble. Un costo que no tiene sentido. Es una locura absoluta cuando nosotros pensamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pudiéramos leer Isaías 53 y quizás lo leemos a la hora de la administración, pero eso es lo que vale el precio de venir a tomar agua con sed gratuita, vino y leche absolutamente gratuito. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave la encontramos en el versículo, el versículo 2. Versículo 2 dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Esa es una pregunta amorosa, no recriminatoria. Es porque hacen e intentan en lo que no los va a saciar. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará nuestra alma. Debemos primero entonces, amados hermanos, de oír. Diga conmigo, debemos de oír. La satisfacción que Dios promete elude a aquellos que no lo escuchan. Lo que Dios promete elude a aquellos que no lo escuchan atentamente. Debemos de tomar tiempo y atención y un esfuerzo para oír atentamente lo que algunos no están dispuestos a hacer. Porque algunos de nosotros nos ponemos audífonos cuando Dios nos está hablando. No queremos oír su palabra, no queremos oír lo que Él tiene para nosotros. Número 2, debemos de comer. ¿Bien conmigo? Comer. Esto requiere discernimiento. Cuando dice comer, se refiere a discernir, a comer de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y número 3, debemos de deleitar nuestra alma con grosura. Deleitar nuestra alma con grosura. Yo buscaba qué era grosura, porque no entendía a qué se refería el texto cuando dice que debemos de deleitar nuestra alma con grosura. Habla acerca de que en el tiempo antiguo es como un steak, un pedazo de carne. ¿Se fijan como el gordito de la carne que se mira ahí? Y cuando lo parten, esa carne, que es la carnita, con ese poquito de grasita, un poquito nomás, le da un sabor impresionante. Eso es deleitarnos comiendo con grosura, nuestra alma con grosura. Incluso cuando oímos y comemos del bien, aún así debemos de dejar que nuestra alma se deleite en el Señor. Amén. Continuamos en Isaías 55 y solo lo vamos a leer. Dice en versículo 10. Adelantemos el versículo 10 porque es un poco tarde. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega y y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea que su misma presencia, su misma palabra, da semilla al que necesita sembrar y da pan al que necesita comer. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo le envié. Mi vida es transformada cuando en el poder del Espíritu, por la gracia de Jesucristo y por la obra, y pongo por obra la palabra del Señor. ¿Cómo queremos dar frutos si no conocemos su palabra? ¿Cómo queremos ser hombres y mujeres nuevos si no leemos de su palabra? ¿Cómo queremos glorificar a Dios si no lo buscamos en su palabra? La transformación sucede cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor. Y número 3, hablamos acerca del origen del fruto, que es el nuevo nacimiento, la gracia del fruto. Esa gracia que es la gracia irresistible en cada uno de nosotros. De hecho, que dijo Charles Spurgeon lo siguiente: Dios no me arrastró al cielo por el pelo. Dios no me arrastró al cielo por el pelo. Él cambió mi corazón y mi voluntad y vine corriendo hacia Él. Esa es la gracia irresistible. No es que fuerza, es que transforma. Y como me transforma, cambió mis deseos, cambió lo que yo soy y ahora anhelo buscarle y seguirle a Él. Y número 3, el milagro no es el fruto en sí mismo. El milagro es una transformación desde adentro. El milagro no es el fruto. El milagro no es que el árbol de Navidad, la primera ilustración, le pegamos una manzana y milagrosamente la manzana se pegó y comenzó a funcionar. No, el milagro es que tiramos el árbol. Y el Señor en su misericordia nos dio un nuevo árbol vivo, lleno de vida, lleno de fruto, lleno de vitalidad, de energía. No perfecto, porque a veces ese mismo árbol se deprime de vez en cuando, se pone triste de vez en cuando. Hay que podarlo, hay que atenderlo, hay que cuidarlo, pero es un nuevo árbol.
El milagro no es el fruto, es una transformación desde adentro. Y eso lo encontramos en versículo 13 de Isaías. Bueno, lo podemos leer desde el 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, le decía al pueblo de Israel. Miren cómo utiliza el profeta estas cosas escritas que a mí me llaman tanto la atención. Dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Imagínense esta imagen que el profeta les está hablando acerca al pueblo, de lo que significa, de la gloria de Dios cuando un alma vuelve a Cristo. Versículo 13, y en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será irraída. En lugar de zarza será ciprés, y en lugar de ortiga será mirto. Hemos sido zarzas por demasiado tiempo. Hemos sido ortiga, que esa es una planta que si la tocan pica y es complicada por demasiado tiempo. Es hora que seamos mirto. Es hora que seamos cipreses, sólidos, estables, hermosos, hermosas, dignos de la gloria del Señor. Que glorifiquemos su nombre en todo lo que nosotros hagamos. Ese era el milagro. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre. De la zarza al ciprés, de la ortiga al mirto. La zarza y la ortiga son plantas espinosas, secas, inútiles, que crecen en terrenos abandonados o hasta malditos. Un recordatorio de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. El ciprés y el mirto son árboles majestuosos, de madera valiosa, fragantes, siempre verdes. Y esto simboliza que Dios cambiará la ruina y el dolor, la esterilidad del exilio, por la belleza, por la productividad, por la vida abundante que solamente está en Cristo Jesús. Y esto será por señal a Jehová. Ese milagro será una señal a Jehová por nombre. El milagro de transformar al pueblo y a la tierra no sirve para la gloria humana, sino para dar a conocer el carácter de Dios, para la gloria de Cristo, para que el mundo entero se dé cuenta que somos un monumento de la gloria del Señor. Dice en Efesios que somos una creación, hechura suya, creados para buenas obras. Cuando dice hechura suya, somos un poema, algo hermoso hecho por Dios para buenas obras. ¿Cuántas obras de Dios hay aquí? ¿Cuántas obras hermosas de parte de Dios? Y es que el mundo quiere una y otra vez hacernos sentir como que no tenemos, como que no somos, que no podemos, que no servimos. Amados hermanos, pero tiene parte de verdad. No servíamos, no teníamos, no servíamos, no éramos, pero en su gracia y en su misericordia nos transformó a cada uno de nosotros y nos hizo de nuevo una hechura suya, un poema, algo digno de ser visto, no porque el poema en sí mismo es algo, sino porque el poeta lo escribió. Porque Dios en su misericordia transformó nuestras vidas. El verdadero milagro no son nuestras obras externas, sino el cambio de naturaleza. Dios toma una zarza seca, hiriente, una zarza inútil en lugares malditos y secos, y la transforma en algo útil, majestuoso, digno del Creador que nos formó. El milagro no es el fruto, el milagro es la transformación que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y quisiera que buscáramos en la palabra del Señor Colosenses 1, capítulo 1, versículo 9. Lo vamos a leer como conclusión en esta mañana. Colosenses 1, capítulo 9. Y si no, también lo tenemos aquí en la pantalla. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, esta es la introducción del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa. Y es la introducción de la carta. Así como se está refiriendo a ellos y le está diciendo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿De qué tenemos que ser llenos? Del conocimiento de su voluntad.
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Miren qué hermoso texto el que está hablando el apóstol, y está diciendo: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos a ustedes como iglesia, no cesamos de orar por ustedes. Y Pablo no dejaba de orar por la iglesia, ¿para qué? Para que sea llena del conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No podemos dar fruto si no le conocemos. No podemos dar fruto si no conocemos. Y si no conocemos el qué, conocemos su voluntad. En toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Pablo oró para que la iglesia anduviera como es digno del Señor, para que pudieran vivir de acuerdo al mismo conocimiento que habían recibido, que vivieran en un caminar como es digno del Señor. Amados hermanos, la invitación es que en esta semana todo lo que hagas, lo hagas como que es digno para el Señor. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, donde quiera que tú te muevas, tienes que hacerlo como para el Señor. Ya sea que comamos o bebamos, dice en Corintios, o hagamos cualquier otra cosa, lo hacemos todo, ¿para qué? Para la gloria del Señor. Debemos de andar agradando al Señor en todo. Y este es un patrón familiar repetido una y otra vez en el Nuevo Testamento. Nuestro andar se basa en el conocimiento de Dios y nuestra comprensión de su voluntad. Nosotros tenemos entonces que andar como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Conocerle para poder entonces nosotros llevar fruto. ¿Y llevar fruto en qué? En toda buena obra. En toda buena obra. Llevar fruto en toda buena obra. No se necesita un púlpito, no se necesita una plataforma, no necesita tomarnos una foto y subirla a nuestro Instagram o una historia o a nuestro estatus de WhatsApp para glorificar a Dios. Se necesita hacer lo que hacemos para la gloria del Señor. Todo lo hacemos para llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la manera que podemos agradar a Dios en todo, viviendo una vida digna para el Señor. Y esto hace una referencia a lo que aprendimos de Juan 15, que si permanecemos en Él, podemos dar fruto. Si le conocemos. Entre más le conocemos, más le amamos. Yo no puedo amar a una persona que no conozco. No podemos amar. No es como que nosotros vemos a alguien y aunque le decimos te amo en el amor de Cristo, eso lo hacemos por fe. Pero cuando conocemos a una persona es que le empezamos a amar. ¿Sí o no? Yo conocí a Jocelyn cuando tenía 15, 16 años. La amé a los 15 y medio. Sí, porque fuimos novios desde que estábamos en el colegio. Pero cada vez la iba conociendo, cada vez la iba amando más. Lo mismo sus parejas, lo mismo sus... Fíjense que los hijos es algo peculiar. Los hijos uno los ama aunque no los conozca, pero cada vez que los conoce los ama más. Los ama porque no amamos a quien no conocemos. Queremos amar a Dios. Queremos que nuestros corazones amen a Dios. Conócelo, interésate, búscalo. Míralo en su palabra. Entiende quién es Él, qué hace, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Y esa comprensión de la palabra por medio del Espíritu Santo en nosotros nos hace tener más amor, más gratitud, para poder llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Miren que el apóstol deja esta frase y la deja súper abierta. Dice, llevando fruto en toda buena obra. No dijo llevando fruto cuando entres a la iglesia, o cuando saludas a las personas, o cuando vayas a una actividad de misiones. No dice llevando fruto cuando vengas y hagas esto. No especifica el qué o dónde. Dice llevando fruto en toda buena obra. Aquí hay espacio suficiente para extenderse. Hay lugar suficiente para extenderse. No selecciones cosas grandes como tu línea especial, sino glorifica también al Señor en las cosas pequeñas. Llevando fruto en toda buena obra. Algunos de nosotros quizás en el pasado creíamos que la multitud señalaba la cantidad de fruto que yo tenía. O quizás creíamos que tener o lograr o alcanzar ciertas cosas determinaba el amor que yo le tenía a Dios.
Pero no hay nada más alejado de la realidad. Dios te ama por lo que eres. Dios te ama por lo que eres. Y todo lo que tú hagas no va a cambiar el amor de Dios por ti. Pero todo lo que tú hagas sí puede glorificar a Dios delante de las demás personas. No para que te amen a ti, no para que glorifiquen, ¡ay, qué alegría! ¿Cómo cambió? ¿Cómo fue transformado? Todo apunta a Cristo, todo apunta a Él. Todo lo que nosotros hacemos, somos, tenemos, logramos y alcanzamos, vivimos, soñamos en nuestra vida, es para la gloria de Cristo. ¿Recuerdan lo que decía Mateo 7? Todo árbol malo da frutos malos y todo árbol bueno da frutos buenos. Pongámonos de pie, árboles transformados, buenos, que queremos glorificar el nombre de Cristo. Quisiera pedirle que cerremos nuestros ojos en esta mañana.